¿Alguna vez te han llamado narcisista o quizás has sido tú quien ha etiquetado a alguien así? En las redes sociales abundan los vídeos sobre red flags y narcisistas tóxicos, pero ¿y si te digo que el narcisismo es como el agua? Lo necesitamos para vivir, aunque en exceso puede ser letal. De hecho, el psicoanálisis descubrió que necesitamos un narcisismo saludable justamente para protegernos del narcisismo patológico. Soy Sara, psicóloga y psicoanalista de Diván Místico, y hoy vamos a desmontar los mitos sobre el narcisismo y descubrir una manera diferente de entenderlo. Antes de profundizar en la teoría de Freud, recordemos brevemente el mito. Narciso era un joven de extraordinaria belleza que fue condenado por su soberbia a enamorarse de su propio reflejo, quedando atrapado hasta morir y transformándose en la flor que hoy lleva su nombre. Este mito ya nos anticipa los conceptos clave que Freud va a desarrollar para su teoría, donde nos habla de la energía invertida en la propia imagen, el aislamiento del mundo exterior y el estancamiento libidinal que nos daña. Es precisamente este afán excesivo hacia uno mismo por lo que el psiquiatra Paul Nacki en 1899 toma como referencia este mito para describir el narcisismo como una perversión sexual. Sin embargo, Freud da un giro a este concepto porque veía en su clínica que las conductas narcisistas no son exclusivas de las perversiones, sino que también aparecen en las personas que padecen de neurosis. Es curioso el viaje histórico del narcisismo porque empieza con el mito de Narciso, que como todo mito pretende reflejar una verdad a medias de nuestra propia naturaleza humana. Luego en psiquiatría se reduce a perversión. Freud recuperó la ambivalencia del concepto para explicar nuestro comportamiento contradictorio y hoy con la psicología volvemos a quedarnos con lo patológico. ¿Por qué nos cuesta tanto ver la dualidad como lo característico del ser humano? Es curioso. Esta observación lleva a Freud a una conclusión fundamental. El narcisismo no sería ya una perversión, sino un complemento necesario para la supervivencia. ¿Por qué necesitamos el narcisismo? El narcisismo vendría a ser como el sistema inmune de nuestro psiquismo. Sin él enfermamos con demasiado también. Si pensamos en el cuerpo físico, el sistema inmune es lo que nos protege de enfermedades externas, nos mantiene íntegros y también nos ayuda a sobrevivir. En el psiquismo podríamos decir que el narcisismo juega un papel similar. Necesitamos amor propio, o sea, tenernos en cuenta para sobrevivir, pero si nos tenemos demasiado en cuenta, nos aislamos del mundo. Estamos muy metidos en nuestras sensaciones. Y como todo sistema inmune, puede volverse contra el propio cuerpo, como las enfermedades autoinmunes. En el caso del narcisismo, cuando se desequilibra, se convierte en un obstáculo para el desarrollo mental y para tener relaciones con otros sanas. De hecho, este equilibrio entre lo que damos y lo que retenemos es lo que define o refleja nuestra salud mental. El mejor ejemplo del narcisismo lo encontramos en el bebé. De pequeños somos pura sensación, solo tenemos en cuenta lo que sentimos, nuestras necesidades. Cuando el bebé tiene hambre, llora y desde su perspectiva la comida aparece mágicamente. La teta materna o el biberón llega como por arte de magia, respondiendo a su deseo. Quiero comer, tengo hambre y ahí está. Aquí es donde se da cuenta Freud que hay tres características fundamentales en la etapa infantil. Aparece la megalomanía, donde el niño cree que todo gira en torno a él. También hay una hiperestimación de los deseos. Todo ocurre porque él lo desea tanto para bien como para mal. He puesto el ejemplo de la comida, pero también ocurre que si el niño ve a papá o a mamá mal, se cree que es por algo que ha hecho o porque en un momento dado ha deseado algo que no debería. Aquí es donde Freud también observa que hay una omnipotencia de las ideas en la infancia, no distinguimos fantasía de realidad. Este narcisismo primario es necesario y vital porque al principio lo necesitamos para que los demás se den cuenta de lo que necesitamos y eso se va transformando permitiendo el desarrollo mental, aunque estas sensaciones de omnipotencia no desaparecen del todo en la vida adulta. ¿Cuándo el narcisismo se vuelve patológico? Cuando nuestra energía se estanca en el yo, en el ego, es decir, cuando retroalimentamos un amor propio excesivo o una preocupación desmedida por lo que uno siente, tanto una cosa como la otra.
Y hay que tener en cuenta que en la gran mayoría de los casos el narcisismo patológico se debe a procesos inconscientes, es decir, la persona no sabe por qué actúa o es así. Esto es importante aclararlo porque ahora vamos a ver ejemplos de un narcisismo en desequilibrio. Tomemos el caso de la hipocondría, donde vemos claramente este exceso de narcisismo. La persona desarrolla una atención exagerada dirigida a sus sensaciones corporales, hasta el punto en que su cuerpo se vuelve el centro absoluto de su mundo psíquico. Cada conversación que tiene, o incluso lo que oye en la tele, en las redes sociales, inevitablemente lo lleva a su cuerpo, todo gira en torno a sus malestares físicos. Sin darse cuenta, todo lo que escucha lo interpreta en relación a sus síntomas. Ahí hay un narcisismo exacerbado de una forma inconsciente. La persona no sabe a qué se debe ni por qué, porque está en el plano inconsciente. En el trastorno de ansiedad generalizado, que se caracteriza por una ansiedad y una preocupación excesiva por cualquier aspecto de la vida, también ocurre esto. Pensemos en alguien que, por ejemplo, revisa su móvil todo el tiempo en el trabajo, preocupada por su hijo, por los hermanos, por su madre, y luego cada pequeña molestia que siente la interpreta como una enfermedad grave. La mente al final está centrada en las preocupaciones y le cuesta centrarse, por ejemplo, en las reuniones de trabajo, porque ahí está toda su atención dirigida a sus preocupaciones, a sus percepciones. Toda la energía está volcada adentro. Por eso es importante psicoanalizar los motivos que hay tras estos sentimientos, porque lleva a relacionarte con el mundo de una manera que no te permite realmente relacionarte con los demás. Te relacionas a través de tu historia, de tus sensaciones, hay un exceso ahí, no te permite una relación genuina. Por eso es importante ver qué hay más allá de las etiquetas. Luego tenemos los casos donde ese narcisismo patológico afecta a las relaciones de pareja de forma muy específica. Aquí la persona tiende a usar a su pareja como espejo, recurre a la manipulación emocional, muestra una clara falta de empatía hacia el otro y hay una ausencia de autocrítica y una necesidad constante de reconocimiento. Pero recordemos que en la mayoría de casos esto es una tendencia inconsciente. Si fuera algo premeditado estaríamos hablando de otro tipo de rasgos como los perversos y eso es otra cosa, aunque también pueden coexistir. Pero bueno, estos son los casos donde se centra la psicología, ¿no? Los famosos narcisistas, y está en auge en las redes sociales. Pero bajo la grandiosidad hay un yo extremadamente frágil. El estancamiento energético en sí mismos les impide conectar emocionalmente con los demás y cuando se relacionan se activan todas sus defensas, se están protegiendo de algo. ¿De qué? Esto es lo inconsciente de cada persona. El psicoanálisis podría ayudar a que esa energía estancada en sí mismos circule de otra manera, pero paradójicamente son las personas que menos buscan ayuda. Y aunque la psicología moderna ofrece tips y señales de alerta, la realidad es más compleja. Si nuestro propio narcisismo está afectado, es difícil reconocer estas dinámicas o esas red flags que se vuelven visibles a veces cuando ya es tarde. Por eso los patrones se repiten hasta que trabajamos nuestro propio narcisismo. Y aunque es prudente cuidarse de relaciones amorosas con personas que tienen este tipo de narcisismo, es más importante aún analizar el nuestro. La prevención real está en el trabajo personal siempre, porque hay una fascinación extrema en querer saber sobre los narcisistas, pero justo estoy reflejando que el narcisismo está en todos y si no cuidamos el nuestro, por mucho que sepamos y que conozcamos todas las señales, hay una tendencia mayor que nos lleva justamente a caer en perfiles, ¿no? de este tipo y más allá de los perfiles que están de moda, estoy reflejando que también hay otro tipo de padecimientos que reflejan ese narcisismo patológico, tanto por defecto como por exceso. Y tanto una cosa como la otra nos lleva a caer en patrones que no nos hacen bien. Por eso lo importante es el trabajo personal, es el mayor preventivo. Y desde el psicoanálisis, por eso vamos más allá del diagnóstico para entender la dinámica subyacente y el desequilibrio energético que produce eso. Freud nos enseña que necesitamos invertir nuestra energía hacia los objetos externos porque demasiado amor propio, que sería un egoísmo excesivo, nos aísla y nos enferma, pero muy poco amor propio nos deja indefensos. Por eso la clave no está en la etiqueta. El problema no es el narcisismo en sí, sino la falta de equilibrio en la salud psíquica. ¿Qué pasa en el interior de esa persona que le lleva a no poder relacionarse con el mundo de una forma sana?
Se necesita reconstruir la historia de cada persona para que realmente hayan cambios auténticos y promover un narcisismo saludable, donde podamos protegernos sin aislarnos, valorarnos sin despreciar a otros, relacionarnos sin perder identidad. Es como si fuéramos un péndulo que oscila entre la salud y la enfermedad. Como nos dice Freud, hay un intenso egoísmo que nos protege contra la enfermedad, pero al fin y al cabo hemos de comenzar a amar para no enfermar. Este movimiento dinámico del narcisismo es lo que nos mantiene a favor de la vida. Si nos quedamos más en un lado o más en el otro, es lo mismo, al final los polos se tocan. Entonces, por eso es muy importante ese movimiento dinámico, que no nos quedemos estancados en los extremos. Justamente cuando nuestra energía se estanca es cuando empezamos a sufrir. Lo vemos en la fijación constante tanto en nuestra imagen como en nuestras sensaciones corporales. Esto se manifiesta en los trastornos psicosomáticos, donde el cuerpo grita lo que con palabras no se puede decir. En estos casos, la energía libidinal, que es nuestro motor, ¿no? es el tipo de energía que tenemos para hacer las actividades que hacemos a diario. La libido se tiende a reducir a lo sexual, a lo carnal, pero en psicoanálisis la sexualidad va más allá de lo genital. Es nuestro motor, es lo que nos lleva a levantarnos, a trabajar, a crear, a relacionarnos con el mundo, o sea, es nuestro motor. Entonces, cuando esta energía libidinal se queda estancada, por ejemplo, en un órgano, ahí, como la energía no se puede destruir, sigue circulando, se queda ahí fijada en ese órgano y lo va dañando. Al final, el estancamiento energético se manifiesta tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente, de alguna manera. Y es precisamente este mismo principio de movimiento versus estancamiento el que podemos observar en nuestras relaciones amorosas. De hecho, las relaciones son el espejo perfecto donde se refleja nuestro narcisismo. Seguro que te has preguntado por qué te atraen ciertas personas y otras no, o por qué tropiezas con los mismos perfiles una y otra vez. El narcisismo juega un papel fundamental en cómo nos relacionamos y elegimos pareja. Freud nos mostró que todos tenemos dos patrones principales al enamorarnos y ambos están influenciados por nuestro narcisismo. El primer patrón es el narcisista puro. Nos enamoramos de aspectos que reconocemos en nosotros mismos. Puede ser lo que somos ahora, lo que fuimos en el pasado, lo que aspiramos a ser o incluso partes de nosotros que hemos perdido. Por ejemplo, cuando nos atrae a alguien porque tiene cualidades que admiramos o que nos gustaría tener. El segundo patrón está basado en el apego. Nos enamoramos de personas que nos recuerdan a nuestras primeras figuras de cuidado. No es casualidad cuando escuchamos «me recuerdas a mi madre o a mi padre» o nos sentimos inexplicablemente atraídos por alguien que nos hace sentir protegidos o lo contrario, dependiendo de lo que hayamos experimentado. Y aquí hay que decir que estos patrones operan de forma inconsciente. No elegimos conscientemente enamorarnos de alguien porque se parece a nosotros o a nuestros padres, simplemente sucede. Y aquí es donde el narcisismo saludable juega un papel importantísimo. Nos permite reconocer estos patrones y formar relaciones más conscientes y equilibradas, donde podemos amar sin perder nuestra identidad. Este tema del narcisismo, como veis, da para explicar muchos otros temas porque su desequilibrio se traslada en las relaciones entre madres e hijos, parejas, nos lleva a padecer síntomas psicosomáticos y bueno, si te interesa algún tema en concreto, déjamelo en comentarios y lo vemos. Para concluir esta introducción al narcisismo de Sigmund Freud, que nos ofrece una visión revolucionaria y distinta a otras disciplinas, recordemos que el narcisismo es vital pero requiere equilibrio, ni atrapados en nosotros ni desbordados hacia afuera. Hay que tener una posición entre protección y apertura. La salud está en el movimiento. Hablar, analizar, reconstruir nuestra historia nos permite desarrollar vínculos más auténticos sin intentar domesticar a nadie, ¿no? Porque las diferencias de los demás al final nos enriquecen, nos ayudan a crecer. Y esto que se ve como una amenaza es porque ese yo, ese ego, está capturado por una imagen de sí misma que se resiste a soltar. Pero justamente cuando se trabaja en esa resistencia y en ese propio narcisismo es cuando se construyen otro tipo de relaciones.
Pero claro, aquí hay que tener en cuenta la historia que carga cada persona, porque se dice muy fácilmente y la historia es otra cosa. Así que hay que ayudar a reconstruir las historias de las personas para que su energía pueda circular de otra manera, que no se estanque ni en la propia imagen ni en un órgano específico. Así que si te ha gustado este tema, házmelo saber en comentarios y por favor recuerda que el mejor preventivo es el trabajo personal, porque podemos ir señalando a la gente lo que es, pero lo importante es mirarse uno mismo cómo está. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.